muy buenas tardes, muy buenas noches para otros. Un placer comunicarnos nuevamente con ustedes. Club de Leones de Santa Rosa de Cabal, Monarca Distrito F1, la organización El Faro, San Luc El Erni, la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal, el Hospital San Vicente de Paúl, la Escuela de Salud Colombo Americana, tienen el placer de compartir con ustedes en la noche de hoy este taller sobre taller internacional de telemedicina para diabetes. Mejor dicho, el uso de las herramientas de las tecnologías en función de aquellos pacientes usuarios que fueron diagnosticados como pacientes diabéticos, pero también una herramienta muy importante para el tema de la prevención y la promoción. En la noche de hoy tenemos el placer de tener también como invitada y compartir este escenario con la doctora Omides Pérez, que ya muchos de ustedes la conocen porque estuvimos con ella la semana pasada haciendo ese maravilloso taller de ABC de la diabetes. Hoy vamos entonces a hacer, digamos, unos primeros pasos importantes para que todos nosotros podamos comprender a qué se refiere la telemedicina y específicamente la telemedicina ya aplicada a la educación diabetológica. Este es un taller que está dirigido a profesionales, técnicos y estudiantes de la ciencia de la salud, pero sabemos que muchos pacientes, usuarios, familiares y población en general también lo van a ver, así que bienvenido. Cuando lo vean en vivo o cuando lo vean en diferido, también vamos a tomar en consideración que ustedes nos están escuchando para que conozcan que existe en el mundo una herramienta que se llama telemedicina, que en estos últimos meses ha cobrado muchísima fuerza y ha ayudado a que las ciencias de la salud sean más accesibles para todos y cada uno de nosotros. Así que, bienvenidos. Me van a permitir entonces compartir pantalla porque vamos a ver una presentación para conocer sobre el tema del cual estamos hablando. Mi nombre es Miguel Guevara, soy médico cirujano, especialista en gerencia de servicios de salud, magíster en terapia de la conducta y certificado a nivel internacional en materia de telemedicina. Así que bienvenido, vamos a hablar sobre telemedicina en diabetes. Estamos desde Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, en el eje cafetero colombiano para todo el mundo. Y aquí están algunas de las organizaciones que están contribuyendo, todas unidas: Club de Leones, Alcaldía a través de la Dirección de Salud y Desarrollo Social, la Fundación FINDE con más de 20 años en el municipio, la organización o periódico El Faro, el Hospital San Vicente de Paúl, la Cámara de Comercio de Santa Rosa, San Luc El Erni, entre otras instituciones. Y aquí falta la Escuela de Salud Colombo Americana, quien quiero aprovechar este momento para hacerle un reconocimiento por su participación excelente en las mega jornadas de despistaje de diabetes y enfermedades cardiovasculares que se realizó en nuestro municipio el día sábado 14 de noviembre. Así que muchas gracias en nombre de la población. Y bueno, le traía estas dos fotografías en nuestro municipio para que sepan que durante todo el mes del mes de noviembre del año 2020 estamos todas estas organizaciones haciendo un esfuerzo importante por la salud y el bienestar de quienes nos escuchan y nos ven. Ustedes se preguntarán, ¿qué es telemedicina? Bueno, resulta que esta es una palabra que hemos venido escuchando con mucha más frecuencia ahora, después que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID. Pero resulta que ya de los años 1950, o sea, estamos hablando del siglo pasado, ya en nuestros países de América Latina, Colombia, Venezuela, Brasil, teníamos algunas, digamos que muestras de lo que hoy conocemos como telemedicina. Telemedicina, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2009, manifestó que es la transmisión de servicios de salud donde la distancia es un factor crítico por todos los profesionales sanitarios utilizando las tecnologías de información y comunicación con el objetivo de ofrecer información para diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades y lesiones, investigación y evaluación, educación continuada de los sanitarios, en este caso de los profesionales y técnicos de la salud, en favor del avance de la salud de los individuos y sus comunidades.
Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el año 2009. Pero durante este año, en una cantidad importante de entrenamientos que hemos realizado a nivel de América Latina, acuñamos un término, mejor dicho, acuñamos un concepto que es el concepto de telemedicina, como el uso armónico de las tecnologías de información y comunicación al servicio de las ciencias de la salud, donde hay tres, digamos, baluartes importantes a considerar. Uno, el paciente o el usuario del servicio. Dos, los profesionales y técnicos de la ciencia de la salud que utilizan esos servicios. Y tres, el proveedor de tecnologías de información y comunicación. Y que la confluencia de esos tres actores o de esos tres grupos de actores trae como consecuencia que nosotros podamos usar estas tecnologías para educación, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e incluso cuidados paliativos. Todo esto trae como consecuencia que mejore el acceso a los servicios de salud. Y resulta que en ese concepto, que podemos decir que es Guevara 2020, no incluyo o no incluimos el factor crítico de la distancia. ¿Por qué? Por ejemplo, imaginémonos que usted es una persona que vive en Santa Rosa de Cabal y usted, por razones obvias de la situación de la pandemia, la poca movilidad que en algún momento hubo en el municipio, las restricciones porque es un adulto mayor, usted puede comunicarse con su médico que está en el ese Hospital San Vicente de Paúl, donde la distancia es unas cuadras, una entre su casa y el servicio de salud. O sea, que este concepto de la organización que nos planteaba distancias, por ejemplo, yo podía hacer telemedicina a un grupo importante de profesionales de salud que estuviera en la capital, en este caso en Bogotá, y yo en Santa Rosa de Cabal me podía comunicar con ellos a solicitarle alguna información. Pero en este caso, ya en lo que estamos viviendo del año 2020, definitivamente no es un factor crítico la distancia. Entonces, rescatamos algunos aspectos importantes de este concepto, tanto del de la Organización Mundial como el de Guevara 2020. Uno, el uso armónico de las tecnologías de información y comunicación en beneficio de la salud de las personas y de las comunidades, donde nos vamos a ver involucrados los usuarios o pacientes, los profesionales de la salud, pero también los proveedores de tecnología. Y que esa conjunción de esos actores tiene que ser muy armónica para que todo sea mucho más adecuado. Entonces, eso es telemedicina. Y telemedicina es un vocablo amplio que tiene dentro de él lo que se puede llamar teleeducación, teleasesoría, teleapoyo, telediagnóstico, lo que se llama segundas opiniones o terceras opiniones a través de la virtualidad. Y de este concepto se desprenden muchísimos otros términos o muchos otros conceptos y términos, por ejemplo, como el de telecirugía, telepsicología, teleginecología obstetricia, teleendocrinología, telemedicina interna. ¿Por qué? Porque son todas las ramas de las ciencias médicas y todas las ramas conocidas de la ciencia de la salud se han visto impactadas positivamente por el uso de estas tecnologías. Nosotros no hemos encontrado una rama de la medicina o una rama de las ciencias de la salud que no se vea beneficiada adecuadamente por el uso de estas TIC. Por ejemplo, telepsicología, telecoaching, todas estas áreas que sirven para la búsqueda permanente de la salud y bienestar del individuo se ven beneficiadas por el uso de las TIC. Entonces, ahí un primer aspecto importante. ¿Cuáles son los objetivos de la telemedicina? Aquí vemos dos de ellos y vamos a desglosarlos. Uno, buscamos mejorar el acceso, la oportunidad y la calidad a los servicios de salud de la población, independientemente de la distancia, independientemente del sitio donde estén. También busca mejorar la capacidad resolutiva de los prestadores de servicios de salud, otra cosa que es muy importante. Contribuye a mejorar
la promoción, la prevención, el tratamiento, la capacitación y a su vez disminuye los costos de los servicios propiamente dichos de salud, pero también los costos y la inversión y los recursos que desde el punto de vista logístico usted puede estar utilizando. Y les coloco un ejemplo de la disminución de los costos o la disminución de los recursos. Si usted está, por ejemplo, en una población como la Virginia y usted tiene que ir hasta el ese Hospital San Jorge para que un colega médico le revise unos exámenes de laboratorio, usted tiene que considerar que hay una cantidad de implicaciones. El tiempo que utiliza desde la Virginia hasta el hospital, el costo de los pasajes, el tiempo que necesita, solicitar permiso en su trabajo, dejar por más tiempo el trabajo, dejar por más tiempo la familia, no cumplir ese día con una serie de responsabilidades porque usted tiene otra responsabilidad con su salud de ir a revisar esos exámenes con el médico. Pero esto se puede hacer ahora a través de la telemedicina, porque el laboratorio donde usted se hizo los exámenes puede mandarle esa información al médico, el médico lo revisa contra su historia clínica y entonces tiene una apreciación diagnóstica mucho más firme y tiene una terapéutica o unas recomendaciones que hacerle a usted, pero que lo puede hacer por esta vía de la telemedicina. Un ejemplo como lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Entonces, ahí ese es uno de los objetivos que tienen mayor impacto sobre los servicios de salud. Pero si usted suma a su vez que ese médico que pudo en cualquier momento revisar esos exámenes de laboratorio tiene la posibilidad de también ver mucho más pacientes y tener una mayor cobertura en los servicios que él está prestando físicamente en el hospital o en la clínica. Impacta positivamente la morbimortalidad de la población en general. Se ha demostrado y precisamente con lo que hoy estamos hablando de telemedicina y su uso para mejorar las condiciones de los pacientes diabéticos o prevenir la condición de diabetes, ha sido una de las áreas que mayor cantidad de beneficios ha recibido del uso de la telemedicina. Y esto pasa por muchos aspectos. Los pacientes diabéticos, los pacientes cardiovasculares o cardiometabólicos o con enfermedades cardiometabólicas son pacientes que tienen un nivel de educación importante con respecto a cómo abordar su situación o su condición de enfermedad. ¿Ok? Entonces, la telemedicina ha traído como consecuencia demostrable científicamente que ha disminuido la morbilidad, la muerte, pero también ha disminuido las complicaciones de algunas de las patologías que nosotros vemos con mucha frecuencia. Otro ejemplo conocido por muchos de ustedes es el caso del manejo de pacientes en casa cuando son diagnosticados con COVID. Recuerden que no todos los pacientes que han sido diagnosticados por COVID tienen que ser manejados en un hospital o en una terapia intensiva. Un gran porcentaje de los pacientes ha sido manejado en casa. Y el manejo en casa ha sido a través de las herramientas de la tecnología. ¿Ok? Una llamada telefónica, un Zoom, un MEC, vamos a hacer un video, cómo te sientes, cómo vas, qué has sentido el día de hoy, estás respirando bien, estás comiendo, estás durmiendo bien, o sea, una cantidad de preguntas que pueden orientar a los profesionales de la salud que están en un hospital físicamente y le hacen un seguimiento diario a ese paciente. ¿Y qué trae como consecuencia esto? El paciente tiene mejor acceso a su médico, a su equipo de salud, tiene mayor oportunidad, es una excelente calidad de servicio, ha mejorado la capacidad resolutiva de los prestadores de servicios de salud, se contribuye con la promoción y la prevención, con el tratamiento, se disminuyen los costos y además esta penúltima que impacta sobre la posibilidad de que no enferme más, no se agrave, no se complique o no muera, como también lo hemos visto. Y por último, no menos importante, el mejor acceso de la población a contenidos de interés en temas de salud. Esta es una herramienta que nos permite hacer mucha educación. El caso de los pacientes diabéticos y el caso de los pacientes con enfermedades como hipertensión, obesidad, aterosclerosis, infartos previos, problemas cardiovasculares generales. Recuerden que hay unos pacientes que desde el comienzo de la pandemia nos dijeron tienen mucho peligro aquellos pacientes que tengan una comorbilidad como diabetes, hipertensión arterial, entre otras. Y se les recomendaba a esos pacientes que
tuvieran mayor precaución con los protocolos de bioseguridad incluso en casa, y mucho menos pretender que esos pacientes vayan a los centros de salud donde están atendiendo básicamente pacientes con COVID. Entonces, muchos de estos pacientes fueron manejados a través de la telemedicina. Y vamos a verlo con la doctora Midres, que lo hace muy bien y lo hace todos los días, de cómo se hace ese manejo, para que los profesionales de la salud, técnicos de la salud y estudiantes que hoy nos estén escuchando conozcan de primera mano de especialistas en esta materia de cómo lo estamos haciendo. Pero también los pacientes y los usuarios y la población en general que nos va a escuchar tenga el conocimiento de que esto existe y que se puede aplicar, ¿ok? Para que además le digan a sus profesionales de salud, oye doctor, usted tiene servicios de telemedicina, porque facilita muchísimo las cosas. No queremos decir con esto que todo se va a hacer ahora a través de la virtualidad, pero hay lo que se llaman los sistemas híbridos, lo físico, lo presencial, ir a la consulta, ir al hospital, ir a la emergencia, pero también la telemedicina, o sea que por virtualidad hacer muchas cosas. Pero hay un sistema híbrido, o sea, una mezcla de ambos que nos permite ser hoy más eficientes, o sea, llevar más calidad de servicio. Muy importante que cada uno de ustedes que nos escuchan la noche de hoy y que nos van a ver en diferido sepan que esto que estamos hablando está sobre la base y sobre la plataforma de aspectos éticos, bioéticos y legales. Para muestra, Colombia tiene una legislación bien interesante sobre telemedicina. Ya la mayoría de los países en el mundo tienen una legislación en materia de telemedicina. Pero aquí es importante mencionarles a todos los profesionales y técnicos y estudiantes de la ciencia de la salud y a los usuarios que también nos están viendo, que todo lo que nosotros hacíamos desde el punto de vista presencial, cuando el paciente llegaba a mi consulta, en mi consultorio, en mi hospital, en mi clínica, todo eso que yo hacía en materia de principios éticos, bioéticos y legales, también tengo que repetirlo, a pesar de que estemos hablando de telemedicina, de virtualidad, de hacer una consulta a través de un software, a través de una aplicación, a través de un equipo como este, un computador o un teléfono como tal. Yo debo respetar entonces esos preceptos éticos, el no hacer daño, el respeto a la autonomía de la persona, en escuchar a la persona, en solicitar el consentimiento de la persona para yo poder trabajar sobre él o que trabajemos en conjunto. Y desde el punto de vista legal, el respeto a la legislación, tanto internacional como nacional que tenemos, dependiendo del país donde estemos. Y aquí hay un punto que es muy importante y relevante que yo se los diga. Si así lo hacíamos en lo físico, en lo presencial, que era el respeto de la seguridad de la información que nos confiaba el paciente o sus familiares, aquí también en la telemedicina es fundamental que nosotros tengamos un respeto por la privacidad de la información del paciente. Eso es lo que llamamos nosotros en el argot, digamos que de las ciencias de la salud y de otras profesiones, el secreto profesional. Todo lo que yo me entere en el momento de nosotros hacer una consulta, así sea a través de la virtualidad, nosotros debemos respetar esa información y guardar celosa y sigilosamente esa información. Es lo que se llama la privacidad de los datos o de la información. Y el hecho de que nosotros estemos hablando de telemedicina y en este caso diabetes, que nosotros hacemos consultas a través de la virtualidad, no implica el irrespeto de esos preceptos que le había comentado anteriormente. Y entonces hay dos aspectos que son cruciales en el momento que nosotros hablemos de respeto a esos principios éticos, bioéticos y procedimentales. Uno de esos es tener una excelente historia clínica, en este caso una historia clínica electrónica, ya vigente en muchísimos países del mundo, con unos principios fundamentales que nosotros debemos respetar, con unas estructuras que nosotros debemos respetar, con una anamnesis, un interrogatorio, una valoración de esa información que es muy importante, y siempre debe haber, cuando hablamos de telemedicina, evidencia, en este caso virtual, de que se hizo una buena historia clínica. Y el otro aspecto crucial es el del consentimiento informado.
Resulta que desde el año 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la reunión de Nuremberg, donde se hacen los famosos códigos de Nuremberg, donde aparece también un aspecto conocido por muchos de ustedes o por la mayoría de nosotros, que es los derechos humanos. Ahí se plantea como un derecho consagrado a nivel universal que todo paciente que vaya a ser sometido a una evaluación clínica, quirúrgica, de laboratorio, de ciencias de la salud, nosotros debemos obtener de ese paciente un consentimiento libre e informado. Y resulta que la telemedicina no es la excepción, o sea que también, además de hacer una historia, también debemos obtener ese consentimiento informado. ¿Ok? Estas son pilares fundamentales de una buena y excelente calidad de servicios de salud, de integralidad, de respeto al individuo como ser humano. Nunca nos olvidemos de eso. Hay muchas personas que piensan, bueno, pero es que eso a través de una computadora puede ser algo como frío, como impersonal, como que no respeta los preceptos éticos, bioéticos y legales. No, todo lo contrario. Hemos demostrado en los últimos meses y en los últimos años la satisfacción de los pacientes que pueden obtener servicios de telemedicina en cualquier parte del mundo, como servicios que son respetuosos, servicios amigables, servicios armónicos, servicios que me permiten el respeto y la consideración de ese ser humano con el cual estamos compartiendo la ciencia de la salud y él con sus necesidades humanas de resolver algunos problemas de salud o de enfermedad, pero siempre buscando hacia ese polo de esa línea continua que es el tema de la salud y el bienestar. Así que no nos olvidemos, esto es fundamental, la elaboración de una buena historia clínica y de un consentimiento informado. Usted, señor usuario, paciente que en este momento nos está escuchando, que además le agradecemos que esté presente en este conversatorio y que lo siga viendo, usted tiene el deber de exigirle a su equipo de salud, a su médico, a su psicólogo, a su psiquiatra, a su diabetólogo, el hecho de que se tenga una historia clínica y un consentimiento informado, como evidencia de que las cosas se están haciendo bien. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué podemos hacer a través de la telemedicina en el caso de la diabetes? Muy particularmente, por ejemplo, que es válido para las otras áreas de lo que queremos estudiar. No solo vamos a tratar pacientes enfermos, no enfermedades. Nosotros tratamos seres humanos, pacientes, personas que en un momento determinado pueden tener una desviación de ese polo de salud y bienestar hacia lo que se conoce como enfermedad. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos hacer promoción, prevención y educación a través de la telemedicina. Podemos hacer diagnósticos y ya vamos a ver que la doctora nos va a explicar muy bien cómo se hace esto. Podemos recomendar, sugerir, instaurar, compartir con el paciente tratamientos, pero también podemos hacer rehabilitación. ¿Ok? Incluso ya se plantea hacer cuidados paliativos, pacientes los cuales las ciencias médicas lamentablemente ya no pueden hacer más por los cuidados de su salud, sino que hay que garantizarle que sus últimos días, sus meses, sus semanas, solo Dios sabe, sea de calidad o de la mayor calidad posible, también se puede hacer a través de la telemedicina. ¿Cómo se utiliza esa telemedicina en el caso de personas o pacientes con condición de diabetes o en el caso de que nosotros también querramos prevenir toda esta parte de la diabetes? Nosotros podemos hacer teleconsultas, teleasesoría, podemos hacer telemonitoreo, telecuidado. Ustedes dirán, ¿cómo es esto de telemonitoreo? Por ejemplo, nosotros podemos tener, y ya hay una cantidad de equipos con los cuales se puede hacer, por ejemplo, el seguimiento de la glicemia capilar, el seguimiento de las glicemias venosas que se hace el paciente, el seguimiento de las hemoglobinas glicosiladas, por ejemplo. Telecuidado. Mira, el paciente se comunica con su médico, con su asesor en materia de diabetología o con un podólogo especialista en pies y le dice, oye, doctor, tengo un enrojecimiento en la planta, en mi pie izquierdo. Eso es posterior a que compré un calzado nuevo y me fui a hacer ejercicio con ese calzado. Y resulta que cuando vine, veo que tengo un enrojecimiento en los pies. Se le puede hacer un seguimiento incluso a través de imágenes, como un ejemplo.
Teleeducación, ya se lo he dicho en varias oportunidades, nosotros podemos hacer cursos, webinar, conversatorios como este, podemos hacer cursos de gran magnitud, podemos ver videos, podemos educarnos todos a través de estas tecnologías de información y comunicación. Podemos tener citas virtuales, un portal de pacientes, ya yo necesariamente no tengo que ir al hospital a conseguir la cita o a la EPS a conseguir la cita o a mi IPS, sino que yo lo puedo hacer por esta vía cuando tenemos esta tecnología. Pruebas diagnósticas, ya nosotros podemos compartir con nuestro equipo de salud, con nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro diabetólogo, podemos compartir las pruebas que ellos nos indicaron. Por ejemplo, imágenes, se pueden transmitir imágenes de diagnósticas, rayos X, ecosonografía, tomografías, resonancias magnéticas, mamografías, densitometrías óseas. Nosotros podemos también transmitirle directamente desde el laboratorio al médico y al paciente los resultados de las pruebas de laboratorio. Ya yo no tengo que ir a buscar las pruebas de laboratorio al laboratorio, no tengo que ir luego a llevárselas al médico a su consulta, ya esto lo podemos hacer por esta vía. Centrales reguladoras, el ejemplo que le colocaba, por ejemplo, de buena parte de los sistemas de salud del mundo ahorita que están monitoreando pacientes en casa diagnosticados con COVID y a sus familiares, y que no necesariamente yo me tengo que trasladar a un centro de salud ni el equipo de salud trasladarse a casa. Entonces, en el momento que uno de esos pacientes consideremos que debe ser valorado físicamente en un centro de salud o en una emergencia, hay unos centros reguladores que se van corriendo sobre estos programas de telemedicina que me permite dirigir al paciente al sitio más adecuado para que le brinden la oportuna atención. Y un tema fundamental, el tema de control a distancia, donde les decía que ahorita no la distancia es digamos, el requisito fundamental, pero sí podemos hacer control a distancia. Un ejemplo, un paciente que sea manejado por un paciente que viva en Chinchiná y que sea manejado por un equipo de diabetes y enfermedades cardiometabólicas, que tenga su centro de operaciones en una gran clínica de Pereira, por ejemplo. Además de ya yo tener la posibilidad de que el paciente no tenga que viajar siempre a la consulta a Pereira, ese equipo de médicos o equipo de profesionales y técnicos de Pereira también pueden tener otro centro de referencia a través de telemedicina en Estados Unidos, en la Unión Europea. Por ejemplo, un equipo español de los mejores profesionales en el área de prevención de diabetes. Ese paciente también puede gozar de esa posibilidad de que yo tenga también otro grupo que dé opiniones, otro grupo que también participe en el manejo integral del paciente. Todas estas son bondades de la telemedicina y de la telemedicina adaptada a la diabetes. Pero recuerden que la diabetes es una enfermedad que viene vinculada con otras enfermedades cardiovasculares, entonces estamos hablando de un todo. Y otra cosa importante, apreciados colegas, técnicos y estudiantes de la ciencia de la salud, y apreciados pacientes, usuarios y población en general que nos está escuchando en la noche de hoy y que nos va a ver en diferido. La telemedicina también nos permite que nosotros como miembros de la ciencia de la salud podamos ofrecerle a usted un equipo humano de alto nivel y de alto performance y de alto desempeño para que nosotros podamos integralmente contribuir con la recuperación de su salud y el mantenimiento de la salud. ¿Por qué? Porque recuerden que el ser humano es un ser integral. Es un ser que tiene un cuerpo, que tiene una biología, que tiene una psicología, que tiene un área social, que tiene un área psicológica de pensamiento, de emociones, de sentimientos, de acciones que él hace. O sea, es un ser súper integral. Además que es un ser familiar, tiene pareja, tiene familia, vive en una comunidad, es un ser social. Entonces son muchos los factores que influyen sobre el proceso de salud y enfermedad de un ser humano. Y como tal, usted que me está escuchando, usted merece que sea un equipo de alto desempeño de ciencias de la salud y de otras ciencias que se involucre en el hecho de contribuir, de canalizar a que usted mejore su situación de salud y de bienestar. Y la telemedicina es una herramienta fundamental
para el manejo en equipos. Por ejemplo, un paciente con diabetes, con la condición de diabetes, es un paciente que amerita un abordaje integral, donde esté el médico internista, el médico general, el médico diabetólogo, el médico endocrinólogo, donde nosotros tengamos psicólogos, psiquiatras, donde tengamos nutricionistas, donde participen personas que nos puedan orientar con la actividad física correspondiente. ¿Ok? Es enorme el equipo que tiene que trabajar alrededor de ese paciente. Es una persona que sepa de educación diabetológica comunitaria, una persona que sepa de alimentación inteligente, de coaching de salud y bienestar. O sea, son múltiples los profesionales que tienen que trabajar junto con ese paciente para ayudarlo y contribuir significativamente a establecer su salud y su bienestar. Y por último, no menos importante, quería mostrarle esta diapositiva donde vemos una cantidad de equipos portátiles que ya hay, que están a disposición en muchas partes del mundo y que pronto llegarán también a nosotros, que son equipos que ya usted puede tener en casa o en algunos centros de salud y que sirven para poder hacer un monitoreo permanente de pacientes desde la casa, desde la comodidad del hogar, y los profesionales de los servicios de salud desde los centros de salud o también desde sus casas o de grandes call centers, que es la idea que se está dando en este momento. Entonces, culmino con esta pregunta. La pregunta no es ¿puedes? La pregunta es ¿quiere? ¿Quiere usted, apreciado colega de la ciencia de la salud, técnico de la ciencia de la salud o estudiantes, conocer sobre esto, conocer sobre telemedicina, poner en práctica la telemedicina, poder llegar a mayor cantidad de usuarios? Y también una pregunta válida para usted, usuario, paciente, población que nos escucha. ¿Quiere usted también acceder a estos servicios? Entonces, bueno, pregúntele a su médico, pregúntele a su hospital, pregúntele a su EPS, pregúntele a su especialista. Tienes la posibilidad de compartir con usted a través de la telemedicina, a través de estas herramientas de tecnología, información y comunicación, porque hasta donde sabemos y hemos indagado y nos han dicho que tiene unos beneficios importantes. Siempre haciendo la cosa desde el punto de vista híbrido, o sea, es una relación entre lo presencial y lo virtual. Esa es la medicina, esa es la ciencia de la salud del presente y del futuro. ¿Ok? Aquí están mis contactos. Ya saben que vamos a continuar esta charla con la doctora Omidres Pérez, que ya está por aquí presente con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención. Doctor Omidres, las cámaras y los micrófonos son suyos. Bienvenida. Muchísimas gracias, pues ya con este preámbulo previo dado de toda esta información sobre la importancia y sobre lo que es la tecnología de información y comunicación. Una vez más, bienvenidos a este espacio. Gracias por estar aquí. Es importantísimo que tanto profesionales de salud como usuarios de los servicios de salud estemos hablando el mismo idioma, estemos acercándonos y conectándonos. Estamos justamente en un momento histórico de la humanidad, donde la conexión física se ha visto limitada, pero la conexión digital nos está acercando. Y eso es lo que tenemos que maximizar y es algo que tenemos que sacarle provecho. Hoy voy a conversarles sobre ya los aspectos, digamos, más directos hacia la telemedicina en diabetes. Y quiero primero que nada responderle ¿por qué les voy a hablar yo de este tema? Pues he trabajado no solamente como internista y endocrinóloga, sino que también soy miembro del Comité de Ética de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y miembro titular de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina, además de CEO del programa diplomado Telemedicina AUNPRI, además de estar como miembro de la Sociedad de Endocrinología y Diabetes del Austro en Ecuador. Entonces, un poco les voy a contar la experiencia con respecto a cómo trabajar con diabetes en el área de la telemedicina, qué hice en los papers, qué hice
la ciencia al respecto y sobre todo cómo lo podemos aplicar de manera práctica. Es decir, que usted cuando cerremos hoy, mañana pueda empezar a visualizar y a trabajar con técnicas concretas y sencillas que le van a ser de gran utilidad a sus pacientes. Y es importante que comencemos visualizando cuál es el objetivo y el futuro que nos espera. Pues para leer el futuro no necesitamos la bola de cristal, lo que tenemos es que ver la proyección de lo que estamos viviendo actualmente. Actualmente tenemos un mundo globalizado, digitalizado, donde la mayoría de las personas están ahora conectadas a través de las pantallas. En este momento yo me encuentro en Ecuador, Miguel está en Colombia y usted puede estar incluso desde cualquier parte del mundo viendo esta información, viendo este video y pues estar enterándose de todo a un clic. Es decir, si nosotros proyectamos eso, donde estamos ahorita comprando servicios y comprando productos en cualquier parte del mundo, podemos incluso ya elegir cualquier compra en cualquier lado y con un par de clics tenerla en la puerta de la casa. Esto, la pandemia nos mostró la utilidad y los servicios de salud no van a escapar de esta realidad. Los servicios de salud están integrándose a esta realidad. Cada vez tenemos más pacientes unidos a través de los medios digitales. Los pacientes están en las redes sociales. El promedio de tiempo de un usuario cualquiera de la tecnología y las redes sociales son 3 horas diarias en redes sociales, el tiempo promedio. Es decir, ¿dónde están nuestros pacientes actualmente? No están en el periódico, no están quizás en los sitios donde habitualmente los veíamos antes. Nuestros pacientes están ahora en las redes sociales, en el internet, y ahora todo está a un clic. A su vez tenemos que estar conscientes de que nuestros pacientes hoy están cada vez más informados. Ahorita el paciente tiene muchísimas herramientas de información y tiene muchísima variedad de información a su alcance. Esto hace que tengamos una realidad totalmente diferente que probablemente la realidad hace 15 o 20 años atrás. En los últimos 10 años no se había avanzado tanto en comunicación e información como lo que se ha avanzado en esta pandemia. Y sobre todo en la región, en América Latina. La telemedicina ha crecido una inmensidad, ha crecido de manera impresionante. Lo que no creció en los últimos 10 años los ha crecido en esta pandemia. Y esto nos dice que, pues nos pone siempre a mirar hacia el futuro. Y las proyecciones como están hasta ahora, nos dicen es que en este momento los profesionales de salud deben digitalizarse, sí o sí, porque ya es parte de la nueva normalidad. Y quiero mostrarles este paper que hablaba incluso de cómo las tecnologías en telemonitorización domiciliaria de la glucosa en sangre no solamente son útiles y que las conocemos y que sabemos que funcionan, sino que pueden reducir significativamente la hemoglobina glicosilada hasta en 0,5%, en comparación con la atención habitual que los pacientes reciben. Y esto nos ha demostrado que el uso de la telemedicina en diabetes tipo 2 no solamente le acerca al médico, sino que también aumenta su control, mejora y optimiza su control en 0,5%. Hay medicamentos que bajan esa cantidad. Es decir, funciona la telemonitorización tanto como un medicamento para disminuir hemoglobina glicosilada, que es uno de los parámetros gold estándar en el seguimiento y control de la diabetes. Asimismo, también podemos ver este otro artículo muy interesante sobre lo que habla de las consultas de endocrinología. Y en diabetes, las consultas de endocrinología mejoraron el control glucémico a corto plazo, de manera tan efectiva como las visitas tradicionales presenciales en una población de veteranos con diabetes. Quiere decir que cuando la telemedicina es bien llevada y bien organizada, con una metodología, un paso a paso estructurado, podemos obtener resultados fabulosos. Incluso los pacientes necesitan y trabajan con sistemas de telemedicina tan integrados que forman parte de su normalidad. Es realmente interesante
observar estos hallazgos y poder incluso ver resultados como estos, en la disminución de hemoglobinas glicosiladas, en face-to-face y versus telemedicina, y son prácticamente similares. Cuando nosotros vemos este tipo de gráficas, donde vemos que la consulta presencial y la consulta vía telemedicina obtienen la misma calidad de resultados en niveles de hemoglobina A1C, que es el gol estándar para el paciente con diabetes, definitivamente nos dice a todos que este es un camino oportuno, efectivo y sólido, científicamente comprobado que funciona para el buen control de la diabetes. Lo que va además a hacer que esta población, que ya se sabe que es de riesgo, ya se ha dicho que pues, puede aumentar sus complicaciones y su mortalidad y morbilidad por COVID es mayor, entonces no tiene que necesariamente exponerse. Usted, profesional de la salud, puede brindarle a sus pacientes con diabetes la posibilidad de estar seguros en casa y bien atendidos. Lo que necesitamos es entrenarnos, lo que necesitamos es el compromiso. E igual, cuando vemos a través de las semanas cómo funciona, pues exactamente. Funcionan tanto la presencial como la telemedicina, funcionan exactamente igual. Esto es una invitación a entender de que los tiempos han cambiado, de que podemos ofrecer herramientas seguras, efectivas, sólidas y sobre todo de alta calidad a nuestros pacientes con diabetes, sin importar incluso que no puedan asistir a nuestra consulta. Y esto además nos va a dar la oportunidad de poder ayudar de manera más eficiente, más sólida y sobre todo con mayor seguridad a nuestros pacientes con diabetes e incluso aquellos que no pueden estar llegando por las distancias o por accesibilidad a una consulta especializada en endocrinología y que pues requieren por su condición tener este tipo de encuentros. Los encuentros virtuales también son efectivos. Y en este artículo observamos cómo comparar la atención habitual con telemedicina, siendo especial énfasis en los sistemas que permitieron los ajustes de medicamentos, con o sin mensajes de texto, usando web. Y en fin, en este trabajo se demuestra que todas estas, digamos, herramientas adicionales que pueden acercar al profesional de la salud con el paciente, mejoran la hemoglobina glicosilada. Quiere decir que en un control adecuado, efectivo y seguro, nosotros podemos usar la telemedicina para ayudar a nuestros pacientes con diabetes si existe la posibilidad de que usted, profesional de salud, trabaje su mentalidad digital, trabaje las herramientas, se entrene para esto y logre esos objetivos. Si es posible, no es algo que estamos hablando muy complejo, muy sacado de los pelos, no, es algo que se está haciendo en el mundo entero. Y si vemos en este mismo estudio, observamos cómo funciona y prácticamente todos los estudios están dando a favor del uso de la telemedicina en diabetes con excelentes resultados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un compromiso en este momento con nuestros pacientes, con la necesidad que ellos tienen y con la situación del mundo entero, e incluso con aquellos pacientes que no pueden acceder a servicios especializados de salud por sus diferentes condiciones para el control de su diabetes, que gracias a la telemedicina podemos tener ese acercamiento efectivo y lograrlo de forma sólida. En lo personal, con la experiencia que hemos tenido en manejo de pacientes con diabetes vía telemedicina en diferentes áreas, tanto del Ecuador como fuera de él, ha sido muy satisfactorio. Los pacientes se controlan súper bien y hemos tenido la maravillosa oportunidad de incluso rescatar pie diabético, de mejorar estados metabólicos, de prevenir complicaciones gracias a la telemedicina en este grupo de pacientes. Realmente la experiencia es muy, muy buena y yo les puedo hablar no solamente de los papers, que hay montones, sino también de la experiencia en América Latina, en nuestro día a día, en pacientes de diferentes características que a veces uno dice, pues, ¿será, no será? ¿O será que de repente no se puede? Sí se puede y se puede muy bien, muy bien. Aquí vemos otro artículo donde el uso de la telemedicina en pacientes con diabetes tipo 1, con glicosiladas
menores de 8 proporcionan resultados similares de eficacia y seguridad que las visitas presenciales. Es decir, no necesitamos ni a los diabéticos tipo 2 ni a los pacientes con diabetes tipo 1 necesariamente exponerlos. Y podemos ofrecerles a través de la telemedicina un control tan excelente, tan efectivo como un control presencial. Depende de quién, depende básicamente del profesional de salud, porque si usted está entrenado, si usted está convencido y usted tiene una mentalidad digital, usted va a invitar a su paciente, lo va a entrenar, lo va a llevar de la mano y él también va a poder vivir esta experiencia. Y luego de que la viva, difícilmente la va a dejar, y no solamente eso, sino que va a adherirse mejor, va a sentirse más acompañado de su profesional de salud y va a lograr ustedes en conjunto, en equipo, ese resultado de control glucémico que es tan importante en los pacientes con diabetes y que tanto a veces cuesta lograr. Otro artículo muy importante que habla sobre este mismo tema y concluye que los resultados en los diferentes centros, esto es en el caso del pie diabético durante el COVID, ellos sugieren que a través de la telemedicina se están presenciando nuevas posibilidades de modelos de cuidado para el pie diabético de manera efectiva. Y es un trabajo en dos centros de los Estados Unidos con excelentes resultados. Sobre todo en un tema tan complejo como el pie diabético, tener esta oportunidad de poder apoyar a nuestros pacientes es realmente valioso. Y no quiero pasarme por alto las recomendaciones sobre el manejo de la diabetes mellitus durante la pandemia de COVID que se sacaron aquí en el Ministerio de Salud gracias al esfuerzo mancomunado de las organizaciones científicas y el Ministerio. Y en este documento muy interesante habla fundamentalmente de que la telemedicina en pacientes con diabetes mellitus debe realizarse y se debe privilegiar la atención en telemedicina. Debe estar privilegiada y centrada en el paciente, facilitando la autocuarentena, protegiendo al paciente, a los médicos y a la comunidad. Esto es súper importante. La telemedicina también debe reforzar el automonitoreo glucémico, es decir, con los equipos de glicemia capilar para la toma de decisiones, adherencia a la medicación prescrita, cambios de estilo de vida y control de peso. Esto es súper importante. Nosotros tenemos experiencia no solamente ya en el área de diabetes para control, sino que también hemos tenido experiencia en el área de control de peso usando telemedicina y los resultados son satisfactorios. Hemos tenido incluso grupos de trabajo donde nos reunimos con los pacientes con sobrepeso o obesidad una vez a la semana y hemos llamado a este programa Mejora tu Salud, Peso Saludable. Los pacientes se van adquiriendo responsabilidad, adherencia gracias al programa y todo con apoyo de telemedicina. Y el paciente ya a las 6 semanas está no solamente enrumbado en sus hábitos saludables, sino moviendo peso y ganando salud. Entonces, este tipo de estrategias están consolidadas científicamente, recomendadas por las organizaciones científicas, recomendadas por los ministerios y realmente queda ya de parte de los profesionales que nosotros nos demos cuenta de esta poderosa herramienta que puede servir para el buen control de la diabetes. Ya no hay evento científico de este año que no haya hablado de telemedicina. Si nosotros vemos a todos los eventos científicos en el área de diabetes, todos de una manera u otra han destacado el uso de la telemedicina para el control y seguimiento de los pacientes con diabetes con excelentes resultados. ¿Qué necesitamos? Manos a la obra, queridos colegas y profesionales de la salud. Quiero compartirles este cuadro de un artículo muy interesante de este mismo año que habla de los 10 tips para telemedicina en diabetes. Los agrupa en 3 grandes bloques: los requerimientos tecnológicos, las operaciones clínicas y la maximización de los beneficios. Dentro de los requerimientos tecnológicos está, por supuesto, el hardware, el software de video y el software de diabetes. Incluso para hacer las determinaciones de los cálculos de glicemias, hemoglobina glicosilada, las determinaciones de depuración de creatinina, entre otros.
Las operaciones clínicas, como la programación de la cita de telemedicina, estandarizar los procesos de la visita de telemedicina, cada cuánto tiempo se van a hacer, cómo va a ser la conexión, cuánto tiempo duran, los reembolsos de este tipo de atenciones de salud y la integración de la historia clínica electrónica, que es fundamental para la telemedicina ética, legal y segura. Por su parte, cuando hablamos del bloque de maximizando beneficios, se recomienda que en estos tips se trabaje en alcanzar o incluso superar las expectativas del paciente con respecto a este tipo de atención y siempre buscando una atención paciente céntrica, adaptándonos, por supuesto, al cambio cultural entre proveedores e instituciones. Hay que trabajar la cultura de cada uno de nuestros pacientes para poder ofrecerles el mejor resultado. Esto realmente son tips muy valiosos que nos van a ser de gran utilidad a la hora de nosotros querer instalar la telemedicina específicamente para el área de diabetes, pero no solamente para diabetes, para cualquier área realmente. Y les comparto ahora la metodología que nosotros usamos y que han usado todos los alumnos de nuestro diplomado de telemedicina, por lo cual hemos llevado un éxito rotundo y tenemos ya más de 130 alumnos en 12 países con resultados fabulosos. Y es la metodología paso a paso del método PCP. Nosotros trabajamos con un método que incluye la fusión de diferentes vertientes de conocimiento humano que abarca mercadeo, marketing, semiología, semiótica, coaching, ética, deontología, entre otros. Esta metodología está ubicada en 3 grandes bloques o fases. La fase 1, donde es la preconsulta, que es en aquella etapa donde el paciente busca una solución a su problema de salud y tú, como profesional de salud, entras en su radar como la mejor opción. La fase 2, que es la consulta, como tal, es cuando ya se abre la cámara y estamos face to face, vía digital con el paciente, que incluye los pasos a seguir para optimizar el encuentro y los resultados de esa experiencia de salud. Y la fase 3, que es la postconsulta, donde el apoyo y servicio al paciente luego que ha cerrado la pantalla es fundamental y se establece y se consolida la relación médico-paciente, que es parte indispensable de la terapéutica. Nosotros no podemos olvidar que la relación médico-paciente, la relación del paciente con su profesional de salud, forma parte indispensable de su terapia. Es, de hecho, parte fundamental de la adherencia y del cumplimiento del tratamiento en la relación médico-paciente. Gracias a esta metodología nosotros podemos no solamente llevar una relación médico-paciente sólida y llevar una relación médico-paciente segura, sino que además cubre todos los aspectos éticos y legales que le permite al profesional poder hacer la telemedicina del presente para el futuro, sin complicaciones, sin problemas y sobre todo con un alto grado de satisfacción por parte de los usuarios. Cada una de estas fases que ven en ese cuadro a la vez tiene 7 pasos, que por razones de tiempo no podemos explicar aquí, pero cuando el profesional de salud se entrena en estas fases con cada uno de sus 7 pasos correspondientes, va a haber un engranaje perfecto y el paciente simplemente fluye dentro de ese sistema y no solamente su expectativa se ve satisfecha, sino que es superada. Y el profesional de salud va a sentir la gran satisfacción de poder realmente haberle dado una ayuda y un apoyo real a ese paciente que necesita. El futuro está aquí y es una responsabilidad de todos poder asumirlo de la mejor manera, sin improvisaciones, con excelencia y con la ética y el profesionalismo que nuestros pacientes se merecen. Por eso es importante que nos entrenemos. Es importante que como profesionales de salud asumamos la responsabilidad que significa el futuro hoy, que ya llegó y llegó para quedarse. Por eso, si usted es profesional de la salud, quiere ser parte de esta nueva era, simplemente anota este link, cambiandotusalud.com/pro/obstáculos-tm.
donde vas a poder descargar de forma totalmente gratuita para ti los 10 obstáculos más frecuentes de los profesionales de salud al momento de iniciar la telemedicina. Es una guía que hemos escrito justamente para aclarar esos obstáculos frecuentes y cómo poder enfrentarlos de manera exitosa, porque el objetivo es que todos los profesionales de salud puedan incluirse en la telemedicina de manera ética, legal, segura y efectiva. Que no sea ya un obstáculo para los profesionales de salud y para los pacientes las distancias. Que podamos ayudar a cada vez más personas, estemos donde estemos. Y lo más importante, y lo más claro aún, ayudarlos oportunamente. Porque la ayuda oportuna vale más que la lamentación tardía. Así que nosotros ya podemos hacerlo, ya no tenemos que estar bloqueados, ya la distancia no es una excusa para lograr ese resultado. Usted, profesional de la salud, está invitado a este cambio en función, en pro y para nuestros pacientes. Y me queda más que ponerme a la disposición de todos ustedes. Aquí tienen todos mis contactos de las redes sociales donde pueden comunicarse para que sigamos juntos haciendo viral la salud. Muchísimas gracias por esta maravillosa invitación, por la oportunidad de compartir con todos ustedes esta valiosa información y estamos abiertos a sus preguntas. Bueno, excelente, doctora. Gracias por participar nuevamente con nosotros en este esfuerzo que están haciendo un grupo de instituciones desde Santa Rosa de Cabal, y originalmente un programa durante todo el mes de noviembre para el municipio de Santa Rosa de Cabal, pero hemos visto con mucha satisfacción que el programa se ha extendido a un grupo de otros municipios y departamentos de toda Colombia, pero también hemos tenido visitas o múltiples visitas de profesionales, de técnicos, de estudiantes, de pacientes, de usuarios de muchísimos países de América Latina. Así que bueno, un placer tenerlo nuevamente aquí. Vamos a invitarla posteriormente. Estamos recogiendo preguntas de algunos de nuestros usuarios de estos servicios académicos que estamos, porque vamos a tener una sesión o un foro de preguntas y respuestas donde desde ya está cordialmente invitada. ¿Ok? Hay muchísimas personas que preguntan se preguntaban si esto era verdad, porque lo habían visto y pensaban que estábamos hablando de futuro y no de que esto es presente como tal. Los aprovechamos para invitarlos de una vez para el día jueves a partir de las 6 de la tarde hora Colombia. También estaremos con un área que es fundamental para la prevención de la diabetes y de los problemas cardiovasculares, como es la actividad física. Vamos a estar hablando con un profesional que nos va a decir pues cómo se ha reinventado y cómo se ha reinventado también mucha gente en materia de actividad física, y es desde el gimnasio, desde la casa. O sea, cómo podemos nosotros cumplir con esas actividades físicas que son necesarias para la prevención de las enfermedades. Doctor, a nombre del Club de Leones Santa Rosa de Cabal, de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal, de la organización El Faro, de Salud El Erni, de Empocabal, del Hospital San Vicente de Paúl, de la Escuela de Salud Colombo Americana y de todas las organizaciones y personas que están detrás de este maravilloso mes de noviembre de la prevención de diabetes. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este taller. Esperemos que a los profesionales, los técnicos, los estudiantes de la ciencia de la salud les sea de mucha utilidad, pero también a los pacientes, los usuarios, las personas, para que conozcan de esta modalidad que ha traído como consecuencia cambios muy importantes en la accesibilidad y en la calidad de servicio. Así que bueno, gracias, doctor. Unas palabras de despedida, por favor. Bueno, gracias a ti, Miguel, y a todas las organizaciones por la cordial invitación. Realmente es una oportunidad de oro para nuestros profesionales de salud poder expandir sus servicios y su apoyo más allá de la red del Wi-Fi de su consultorio, llegar a muchísima gente y darle ese ajuste, ese apoyo y esa asistencia donde y cuando lo necesiten. ¿Es posible, es factible y es ético, legal y seguro? Sí. Ahora, ¿cuándo, cómo y dónde? Usted está ahora a la mano. Usted es el que decide. Usted tiene la última palabra. Así es. Bueno, a los apreciados colegas
de la ciencia de la salud a formarnos en esta área. Esto es un aspecto que amerita que nosotros a la brevedad posible podamos capacitarnos y entrenarnos en telemedicina para llevar nuestros servicios a otro nivel. Así que muchas gracias y los esperamos entonces el próximo jueves a las 6 de la tarde con otro en vivo. Hasta luego.